Buenas noches, amados. Salmo 63. ¿Listos con sus Biblias? Con su smartphone, lo que tengan a la mano, para empezar a estudiar el Salmo de este día. Cuando esté listo, diga un glorioso amén. Salmo 63. Sediento en busca del Dios vivo. Como todos sabemos, y hemos estado presentes, la mayoría, hemos estado estudiando acerca de la colección de salmos, de cómo estos salmos que hemos venido estudiando cada miércoles nos han venido instruyendo. ¿Cuántos han estado aprendiendo acerca de los salmos? El libro de los salmos tiene una riqueza divina en donde aprendemos muchas cosas, en donde la palabra habla directamente a la conciencia, de cómo estos salmos nos instruyen a buscar constantemente a Dios, porque esa es la razón de saber conocer a Dios, para saber buscarlo. Porque usted no va a buscar a alguien que no conozca, ¿verdad? Eso es lo que pasa con algunos. Como no conocen a Dios, no lo buscan. Pero este salmo que vamos a estudiar esta noche nos va a enseñar cómo es que verdaderamente nosotros tenemos que buscar a Dios. En las buenas y en las no buenas. Amén. Nos va a instruir los salmos. Nos enseñan a cómo orar hacia Dios, cómo hablar con Él, cómo alabarlo, cómo ser agradecidos con Él, a reconocer cada uno de los beneficios que Él nos ha dado. ¿A cuántos Dios los ha beneficiado? A todos, a todos. A través de la misericordia también nos ha beneficiado. Yo lo he podido ver en mi vida, cómo Dios ha tenido el tiempo para tratar con mi vida. Y muchas otras cosas más que nosotros hemos estado aprendiendo, hemos estado conociendo, cómo Dios se mueve en su pueblo. Porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Yo sé que la necesidad de algunos no es igual a la de otros, pero siendo así, Dios la toma en cuenta. Pero Él espera que nosotros nos comuniquemos con Él, que abramos nuestra boca, hablemos con Él. Estudiando el Salmo 63, iremos descubriendo en este Salmo, a pesar de todos los demás que hemos estado estudiando, que Dios siempre va a tratar y regenerar al ser humano a través de todas las experiencias. Fíjese bien. Por eso es importante estudiar los salmos. Hay mucha sabiduría. A través de todas las experiencias vividas por cada uno de los salmistas que escribió cada uno de ellos, porque cada uno vivió su necesidad, cada uno vivió lo que Dios tenía para él, y así expresaron ellos aquí lo que nosotros tenemos que descubrir. No se crea que yo también lo sé todo, no. A mí me están sirviendo mucho los salmos. Pues cuando miro que son muchos, no dan ganas ni de leerlos, ¿verdad? Pero sí es muy importante saber cómo es que Dios quiere
moldear su carácter en nosotros a través de tantas cosas que nos suceden en la vida. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que a través de todas, mire, a través de todas las experiencias que ellos vivieron y estamparon divinamente, guiados por el Espíritu de Dios, para escribir todas estas cosas, ¿sabe para qué son? Y la Biblia lo dice. Dice Romanos 15:4, yo se lo leo, que todas estas cosas se escribieron antes, muchos y miles de años de atrás. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí está. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que no hay excusa alguna para no decir no quiero estudiar o no puedo estudiar la Biblia. Porque todo esto que está escrito aquí fue para nuestro propio beneficio. Amado hermano, amada hermana, la vida cristiana no es fácil. Y usted y yo lo sabemos. Porque cuando entramos a esta nueva manera de vivir, se nos hizo muy difícil cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, nuestra manera de expresarnos, todo eso. El cambio que Dios comenzó a ejercer en nosotros se nos hizo muy difícil hasta el día de hoy. Pero déjeme decirle una cosa. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No se preocupe por eso. Él mira el corazón, Él conoce el corazón. Y entre más cada uno de nosotros nos esforcemos por conocer de Él, Él sabe que quién es el que tiene un corazón para su palabra. Y al que no lo tiene, a esos es dedicado este salmo. Mire, los salmos también tienen algunos versos instructivos que nos enseñan a alinear nuestras vidas con Dios, como lo decía, y su palabra. Porque muchos salmos, muchos conocemos los salmos, los más comunes de oídas, y son fáciles de memorizar algunos, como el Salmo 91, el 121, el famoso Salmo 23. Y yo me acuerdo cuando mi viejita, mi madre, no era cristiana, y cuando miraba la situación color de hormiga, agarraba la Biblia y abría el Salmo 23 y lo ponía cerca ahí donde ella dormía. Lo ponía de almohada, pues. Pero ¿por qué? No conocía a Dios, pero ella sabía que ahí había algo de beneficio para el ser humano. El salmo de esta noche, en el salmista nos dice que de madrugada es el tiempo cuando más alerta estamos para las cosas espirituales. Vamos a él, leámoslo, sígame usted con su Biblia. Salmo 63, dice, 1, Dios dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia, dice, que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Número 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, dice, apegada a ti. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. 9.
Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Y el último dice: pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El salmo es dividido en dos partes. En la primera parte, el salmista está dando cómo el alma del ser humano tiene sed por Dios. Y se enfoca en el beneficio que Dios hace en el ser humano cuando el ser humano se toma la tarea, se toma el tiempo de buscar a Dios. Entonces Dios actúa. Ahí viene la acción de Dios para aquel que lo busca con sed de encontrarlo. Y no es que Dios se haya perdido, sino que Él está esperando que clamemos a Él. Y la última parte se enfoca en aquellos que querían destruir su alma, porque de esos los hay. Cristianos y no cristianos, siempre vamos a confrontar peligros en este mundo, especialmente así como está este mundo de caótico. Hay más maldad que hace 30 años atrás, cuando hace 40 y pico de años que yo llegué a este país, todo era diferente a como es hoy. Y usted lo sabe. Por eso, fíjese bien, es que Satanás nos aflige. ¿Y cómo nos va a afligir ese? El salmista dice que de madrugada él va a buscar a Dios. Y usted sabe que es el mejor tiempo donde nadie lo molesta a uno. Bueno, yo por sí se lo voy a decir. A mí me costó despertarme en la madrugada, pues, y doblar rodilla, porque yo era muy haragán. Pero conforme a la necesidad que yo he venido teniendo durante mis años de caminar en el Señor, he aprendido que esa sed que yo siempre he tenido por conocer más a Dios me ha beneficiado. Y Satanás conoce y nos aflige al darnos pereza y sueño. Durante este tiempo, que es el mejor tiempo, David escogía el mejor tiempo para hablar con Dios. Yo hay veces me despierta a las 3 de la mañana el Señor y me va de mover queriéndome dormir y no me deja dormir. Y mi esposa ya me conoció como soy. Y le digo, arriba, porque el Señor quiere hablarme. Y si usted supiera cuánto me costó a mí aprender a hacer eso, a oír la voz de Dios. Pero David sabía eso, que Satanás no quiere que busquemos a Dios a tempranas horas. Y él lo expresa aquí. David venció la tentación a dormir y a ser perezoso. David abrió su corazón a Dios. Está declarando su amor y pasión por él. Porque él expresa que dice que Dios es suyo. David estaba acostumbrado a encontrarse a solas con Dios. Mientras disfrutaba, mire, de la comodidad del palacio que tenía. Allí podía con libertad ir al santuario las veces que él hubiera querido, a cualquier hora, y contemplar la hermosura del Señor, así como nosotros lo hacemos los días que nos toca venir aquí. Esto revela la intimidad que había entre Dios y él. David fue arrancado, fíjese bien, de la comodidad del palacio y arrojado súbitamente a la incomodidad del desierto. Dios sabía que de la única manera
como iba a moldear a aquel ser humano que él escogió, como decía el pastor, él lo escogió para moldearlo como él quería, para que pudieran decir de él, David fue como el corazón de Dios. Y por eso tenía que pagar un precio David. No se iba a quedar todo el tiempo en el palacio. Dios lo tuvo que sacar al desierto. ¿Cuántos quieren que Dios lo saque al desierto? Solo uno. Solo la hermana quiere ir al desierto. Viera qué rico es estar en el desierto, moqueando, llorando, cediendo por la misericordia de Dios. ¿Por qué cree que Dios los llevó al pueblo de Israel al desierto 40? Ese tiempo que pasaron ahí fue algo doloroso para ellos. Y luego lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Para allá vamos. El cambio no fue en absoluto placentero para David, pero David no permitió que esto alterara la imagen de Dios que él tenía hacia Dios. Porque nosotros tenemos, y dígale a Dios, hermano, no tenga miedo, Señor, llévame al desierto. Quiero conocerte ahí. Y esto es bíblico, es bíblico. Y no, el Señor Jesús fue llevado al desierto, pues, 40 días. Esto es bíblico. Y el que no pasa por el desierto es porque no ha sentido la necesidad de buscar con sed a Dios. Porque en el desierto es cuando uno está sediento, ¿no? Cuando la gente está en el desierto es cuando quiere tomar agua. Y el Señor dijo, si no lo saco del palacio, este no me va a conocer. En las buenas y en las no buenas. ¿Cuántas quieren conocer a Dios en las buenas y en las no buenas en el desierto? Lo necesitamos, es parte de la regeneración de esta humanidad. De otra manera no vamos a poderlo hacer. ¿Usted cree que lo va a poder hacer con sus propios esfuerzos? No. Pero ni el Señor Jesús lo pudo hacer en el desierto. ¿Y cómo fue que el Señor derrotó al enemigo en el desierto? ¿Con qué? ¿Qué usó? Dígalo fuerte. No, pues entonces con esto vamos a defendernos del enemigo. David, por tanto, declara que todo su ser, su alma y su carne tiene sed de Dios. La sed es tan intensa que se compararía a la sed que él tendría cuando un cansado caminante en la tierra seca y árida donde Dios lo mandó, donde no había agua, David quería ver el poder y la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder y la gloria de Dios en el desierto? Tienen que hacerlo. Yo no me la llevo de campeón. Porque a mí me ha llevado al desierto y he llorado, he sufrido y me he levantado porque Él, ¿qué dice? Dice que tu misericordia, porque mejor es tu misericordia que la vida. El Señor ha tenido misericordia de mí. Él ha sido siempre mi socorro. El salmista se expresa, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Su oración prácticamente hacia Dios que David hizo a través de este salmo, y si usted lo lee, fíjese, están desde los versículos, versículos del 1 al 4, ahí es donde podemos ver cómo la necesidad del alma de David es dada a conocer. La repetición de la expresión mi alma en el salmo, cuando usted lo lea, léalo en el espíritu, pídele a Dios que le dé discernimiento para leerlo.
No lo lea con su intelecto, porque no le va a trabajar. Porque la palabra se lee con el Espíritu, con la guianza del Espíritu. La palabra mi alma se encuentra 4 veces en el Salmo 63. Y en el 1 dice, en el 1, en el 5, en el 8 y en el 9. Márquelos ahí. ¿Sabe por qué le estoy mencionando esto? Porque la importancia de este salmo es cómo su alma debe ser tratada por Dios. ¿Y por qué? Porque es ahí el centro donde nosotros hemos sido dañados cuando no conocíamos a Dios. Es ahí donde están los sentimientos maltratados, donde todo aquello, rencor, angustia, celos, amarguras, allí es donde Dios quiere llegar. Por eso la importancia del Salmo a regenerar el alma. Y eso es lo que quería Dios, regenerar el alma de David. Siguiendo esta pista, reconocemos 4 partes, en cada una de las cuales se presenta una fase separada de la experiencia del alma en su comunión con Dios. Las 4 veces que aparecen el alma en ese salmo, cada expresión es una experiencia. ¿Por qué? Porque mire, la primera, mi alma tiene sed. La segunda, mi alma será saciada. Número 3, mi alma está pegada a ti, apegada a ti. Y la última, cómo los enemigos buscan destruir el alma. ¿Se da cuenta por qué? Tenemos que conocer muy bien el Salmo 63. Este salmo nos da a conocer que cuando Dios es todo lo que tienes, encontrarás que Él es todo lo que necesitas. Muchas veces Dios nos priva de cosas lindas de la vida para ayudarnos a confiar más en Él. Y te lo digo, en inglés dice, en tu comfort area, en tu área de ahí donde estás bien a gusto, desde ahí te va a sacar Dios. Desde ahí te va a sacar de tu comodidad, de tu casa, de donde te la pasas bien tranquilo, donde estás bien contento, de ahí te va a sacar Dios. Así como sacó a David del palacio. Podemos entonces saber que el autor de este salmo fue pues él, David. El salmo fue escrito cuando estaba él, ¿a dónde? En el desierto. En el desierto de Judá. La historia bíblica nos muestra que David estuvo al menos por 2 ocasiones en calidad de exilio, huyendo en el desierto de Judá. Una de ellas fue cuando escapaba de Saúl, y yo lo hice ver en el salmo anterior que estudiamos, cuando Saúl lo seguía, lo perseguía para matarlo, el rey Saúl. ¿Se acuerdan? En Primera de Samuel, ustedes pueden ver la historia de Primera de Samuel capítulo 22. Y la otra es cuando escapaba de su hijo Absalón, que quería matarlo. Su propio hijo quería matar a su papá para quedarse con el reinado. Ese relato usted lo puede ver en Segunda de Samuel capítulo 15. Este salmo a la vez nos da a conocer que Jehová también es un Dios justo y severo con los impíos. Por eso David estaba meditando también en que Jehová destruiría a todos sus enemigos. Los enemigos de David serían arrojados por Jehová a los sepulcros. Serían víctimas de las armas de guerra y no habría ni siquiera quien les enterrara. Porque los chacales, dice, ¿quiénes son los chacales? Aquellos animales que se comen los cuerpos que quedan tirados. Las aves de rapiña comerían sus cuerpos. Cuando la justicia de Dios es impuesta, es el beneficio para sus hijos. Dios no se olvida de nosotros.
Porque todo aquel que quiera hacernos daño se está metiendo en un gran problema. Porque el meterse con un hijo de Dios, hay que pensarlo de 2, 3 veces para poder hacerle daño a un hijo de Dios. Porque Dios siempre vendrá en ayuda por nosotros. Él dice que nunca nos dejará desamparados. Somos de Él. Y a Él no le gusta que a Él no le gusta que nadie toque a sus hijos. ¿A cuántos padres les toca que le gustaría que alguien viniera y le pegara a sus hijos? ¿No? Así es Dios. Y Él sabía que había muchos enemigos en contra de David, pero Él se iba a encargar de ellos. Vayamos pues a través de este bello salmo y descubramos el beneficio como nuestra alma puede ser saciada por Dios. Porque esa es la razón. El salmo refleja la desesperación y el anhelo de David, como lo decía, por Dios. Incluso en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la necesidad, él clamaba. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El anhelo por buscar la gloria y el poder de Dios tiene que ser manifiesta en nosotros, amados hermanos. No descuidarnos. No tienes que bajar la guardia. Bajas la guardia y te tumba el enemigo. Un ejemplo de ellos es cuando están boxeando. Todos boxeadores en guardia. Uno baja la guardia al suelo. Así nos pasa a nosotros los cristianos. Tú bajas la guardia espiritual en el Señor y el enemigo te tumba. Por eso David decía, el Salmo, a través de todo esto, nos da a entender como una metáfora la imagen de un desierto seco donde lo mandó Dios. Porque fue Dios el que permitió que fuera ahí huyendo. Un desierto seco y árido. ¿Usted se puede imaginar lo que puede ser estar en un desierto seco y árido? Quemándose, reventándosele la piel a uno. Mire, yo me acuerdo cuando venía de mojado, pues, por el desierto aquí de México, comí arena hasta por los ojos. Pues ahí hay viento y luego quemado pues de la piel. La imagen de un desierto seco y árido, que es como representa la situación de David y la necesidad de su alma por Dios. El 2 dice, para poder ver tu gloria. De la única manera como usted va a poder ver la gloria de Dios va a ser cuando usted esté en el desierto. Ahí va a ver el rostro de Dios, así como te he mirado en el santuario. Así como usted lo mira aquí en la iglesia a través del servicio de la palabra, así lo va a hallar en su momento del desierto. La confianza en la misericordia de Dios es algo muy eficaz. Confiar en el Señor, que tarde o temprano la tormenta va a pasar. ¿Y qué pasa cuando la tormenta pasa? Hay paz, hay tranquilidad, hay limpieza. Porque cuando la tormenta con esos tornados y todo pasa, no es por gusto. El Señor está limpiando el medio ambiente. Todo queda limpio. Aunque queda todo destruido, pero la gente comienza a limpiar y a barrer y a todo. David declara que la misericordia de Dios es mejor que la vida y que sus labios siempre lo alabarían. Siempre iba a haber un canto en su boca. Así dice, te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré, dice, mis manos. ¿Quién quiere levantar manos y estarle cantando a Dios cuando está en el momento duro, difícil? Es difícil, créamelo. Y si se lo puedo participar, se lo digo y Dios lo sabe. Pues si yo he vivido todo eso. Yo he vivido todo eso. He vivido en carne propia cómo Dios ha tratado con mi vida
Y siempre lo hago saber porque me llena eso, el saber de que Dios tiene algo mejor para nosotros. El salmo culmina con la promesa de alabar a Dios con labios de júbilo y de alzar las manos en su nombre. Cuando en el 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Mire, está mirando el beneficio que va a tener después. Y con labios de júbilo, dice, te alabará mi boca. El 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué es lo que le digo yo? Cuando me acuerde de ti en mi cama, pues cuando usted esté dormidito y cuando se despierte, sepa lo que es Dios, que le está diciendo, habla conmigo, ahorita este es el mejor momento. Cuando medites en esa vigilia de la noche. Describe la satisfacción que encuentra al meditar con Dios en la madrugada. Mire, no hay cosa más grande que David descubrió que orar a Dios en la madrugada era lo mejor. Usted se ha dado cuenta cuando nos agarra la tarde para ir a trabajar y nos dormimos y ni siquiera oramos. Y nos vamos a ir al freeway y no sabemos qué nos va a pasar ahí. Una bola de locos cortándole el camino a uno y uno no sabe qué va a pasar. Por eso hay que ir bien preparados desde tempranito en la mañana. ¿Me entiende? A tiempo, orar a tiempo. Todo eso se aprende en el Señor. El anhelo de Dios, desde David, era del socorro que Dios le daba a él, de saber que en la presencia de él estaría bien seguro. Esto lo lleva a decir a David del 6 al 8, porque tú has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me voy a regocijar. Está mi alma apegada a ti, así mire. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. Cuando Dios te sostiene con tu mano, no hay nada que te vaya a pasar. Él lo dijo, tú has sido mi socorro. El salmista reconoce que Dios ha sido su socorro, su ayuda, su auxilio en los peores momentos, porque a David le llovió, porque le llovió. En el pasado, en el presente, en el futuro te lloverá como le llovió a él. Pero él, porque tu diestra me ha sostenido. Tenemos una alabanza de esa que dice, mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas, ¿verdad? El salmista expresa que su alma está pegada a él y que su mano derecha lo sostiene. A pesar de las circunstancias difíciles, el salmista expresa la alegría y el gozo al saber que está protegido y sostenido por Dios. La protección de Dios está ahí. El salmista reconoce la providencia divina y la fidelidad de Dios en su vida. Mire, al estar enfrentando sus enemigos también, Dios está ahí. ¿Por qué se le viene la otra parte? ¿Por qué? Porque lo andaban persiguiendo 2 veces para matarlo. Usted sabe qué angustia es cuando lo andan buscando a uno. Bueno, yo nunca he sentido eso, pero mire, créamelo, me ha llovido de todo. Si yo le hiciera un libro de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero su diestra me ha sostenido. Hace poco me dio 2 días, me dio una gran noticia el Señor. Muy buena. El versículo 9 y 10 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, los enemigos, aquellos que le desean mal a usted y que no lo quieren ver así ahora como está usted.
Y que cuando miran su humildad, que usted no dice nada, no les regresa palabra por palabra, no les regresa el mal. Eso hace sentir muy mal a muchos. Porque ellos quisieran que usted se poniera a la par de ellos, como lo hacía antes. Yo estoy hablando de nosotros los cristianos. Ya no somos así. ¿Cuántos no son así? No hay nadie. O sea que todavía se avientan. ¿Ah? Por favor, hermano, no me asuste. Porque ahí es como Dios regenera el alma. Aquel que era bravo, aquel que era mal hablado, aquel que le gustaba el problema, es cuando Dios está tratando. Porque mire, esos que buscaban la destrucción del alma de David, él dice en el 10, los destruirá a filo de espada y serán comida de los chacales. En ese tiempo eran miles los que Dios mataba. Mandaba un ángel y se acababan 10,000, 20,000 enemigos del pueblo de él. Y los que se daban buen banquete eran todas las aves de rapiña, los perros y todos. Imagínense. David expresa confianza en que Dios protegerá a los que lo buscan, solamente a los que le buscan. ¿Ok? Por eso dice al principio, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Si no lo buscan, no hay nada. Y que los enemigos caerían en la destrucción. El salmista contrasta la seguridad y el bienestar que encuentra en Dios con la desesperanza y el miedo que siente cada persona cuando se encuentra en la persecución de sus enemigos, cuando te difaman, cuando hablan mal de ti, cuando te acusan. Todo eso crea dolor en el alma, te descontrolan, te roban la paz, andas nervioso, andas estresado, no puedes dormir, ¿o no es cierto? Así se pone uno cuando pasan esas cosas. Los versículos reflejan la confianza de David en la capacidad de Dios para protegerlo y vengarlo incluso en medio de la adversidad. La idea de que Dios castigará a sus enemigos es un tema, dice, recurrente en los salmos. Y aquí se expresa la creencia de David en la justicia divina, porque esa nunca se olvida. Dios, la justicia divina. Y me acaba de pasar. Por ahí me calumniaron. Yo hablé con esta persona. Yo le dije, hasta el día de hoy, todo el que ha hablado mal de mí no ha ido bien. Y no soy yo. Es que yo soy hijo de Dios. Y eso se refleja ante nosotros mismos. Mire, algo que aprendí yo entre parejas de matrimonio, entre esposos y esposas, es que el día que yo le hable mal a mi esposa o la maltrate, tremendo problema me estoy metiendo, porque ella es hija de Dios. Y el Señor tiene la mano más dura. Entonces, con aquel que se mete con usted, ore por él, porque ese no sabe cómo le va a ir. Sabe que Dios no permitirá y no iba a permitir que al rey que él eligió le fueran a hacer daño. David lo sabía. Sabía que Dios pronto silenciaría las mentiras y las calumnias que le lanzaron todos sus enemigos. Acuérdese de eso. Conmigo lo hicieron desde el año pasado. Y se fueron legalmente conmigo. Me hicieron hasta agarrar un abogado. Pero yo vine donde el pastor. Pedí sabiduría. La justicia de Dios fue impuesta. Y aquí estoy. El que nada debe, nada teme. Dios te protege. Sabes que Dios no permitirá que nada ni nadie te pase, a no ser que tú busques el problema. ¿Ok? Nosotros no somos hijos de contienda.
Somos hijos de la luz y de paz. Dios es así. Él nunca va a querer que a ninguno de sus hijos le pase nada. Mira, es cuando el salmista decía también, allá en el Salmo 42 decía, 42 del 1 al 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, acabamos de cantar eso, ¿no? Así clama por ti, oh Dios, que el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira cómo Dios nos está hablando, ¿eh? Primero comenzó con la última alabanza que cantamos. Como el ciervo brama por las aguas. Usted sabe cuál es el ciervo, ¿verdad? Aquel animalito bien dócil, bien tranquilo, que brinca cuando camina, que se parece al venado, pero que no es. El Bambi que le dicen en las caricaturas. Brama cuando anda en sed. Así es como nosotros tenemos que bramar, sedientos en la busca de la presencia de Dios. En esto el salmista nos da a conocer exactamente cómo cada día se acrecenta en nosotros el anhelo por buscar a Dios. Porque solamente Él puede llenar ese vacío y saciar esa sed por dentro. Solamente Él. Al hacer una evaluación con nuestra condición espiritual, fíjese bien, y nuestra comunión con Dios, nos vamos a dar cuenta cuánta es la sanidad que nuestra alma necesita. Y la pregunta para nosotros, la pregunta para usted y para mí tendría que ser esta noche, póngale pensamiento. ¿Cómo está mi condición espiritual con Dios? Hágase esa pregunta usted solo. ¿Cómo está tu condición espiritual hasta el día de hoy con Dios? La segunda pregunta sería, ¿está sediento en busca de Dios? ¿Usted? Dígale al que está a la par, ¿está sediento de Dios? Dígaselo, porque se lo está diciendo a su alma. En esto, para los que apuntan, existen 3 tipos de sed espiritual, fíjese bien, que el ser humano experimenta a través de la Biblia. Y eso lo pasó David y muchos que caminaron con el Señor. Número 1, la sed del alma cuando está vacía. Esta es la que todo ser humano experimenta sin Dios. El hombre humano, el hombre que no es regenerado, que no está regenerado. En su estado normal, en su estado natural, no regenerado por Dios. Aquel que no le conoce, pues. Aquel que en su desesperación por llenar ese vacío que siente por dentro, que existe en su corazón y en su alma, y que cuando no vive con Dios, no conoce a Dios y no quiere saber nada con Dios, tiende a buscar siempre un sustituto que le llene ese vacío cuando no conoce ni quiere oír de Dios. A pesar de que algunos saben de que Dios nos puede ayudar a ellos cuando no lo conocen. Pero su naturaleza, mire, el desequilibrio mental del hombre espiritualmente fue iniciado allá en Génesis, cuando el pecado entró en el ser humano. Fue el pecado que hizo el gran daño, no solo físicamente, sino que mentalmente, a que el hombre hasta hoy en día rechace a Dios y no quiera saber nada de Él. Y el orgullo del ser humano sin Dios, este es el que tiene el alma vacía.
no quiere, no necesita la ayuda de Dios. Usted vaya, cuando nosotros vamos a evangelizar los sábados, y están los hermanos que van conmigo y los demás, que no me dejan mentir. ¿Usted sabe cuántos nos rechazan? Son varios. Me acuerdo cuando llevamos a mi hermano Esteban y me dijo, hermano, ¿qué hago? Me rechazaron. No, usted no se preocupe, le dije yo. Al que rechazan es a Dios. Ellos son los que se quitan ellos pierden el beneficio. Y así pasa con el que tiene el alma vacía y no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque no está regenerado. Vive en su pecado cada día, revolcando en su pecado todos los días. Y busca un sustituto como para llenar ese vacío, dice él. Como por ejemplo, lo busca en el dinero, en el sexo, en el poder, la fama, los vicios, los lujos, la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso quiere llenar ese vacío que está en su alma. Y algunos hasta en la filosofía. ¿Sabía? El Señor Jesús, allá en Juan capítulo 4, del versículo 13 y 14, ¿qué le dijo a la samaritana? ¿Usted se acuerda? Le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua que tú me estás dando a mí, la del pozo, volverá a tener sed. Y el 14 le dice, mas el que bebiera del agua que yo le voy a dar, nunca jamás tendrá sed. Ahí está. Porque el agua de vida es la palabra, es la que sacia tu alma. Y cuando tú vas en busca de Dios, sediento, el Salmo lo dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Estaba diciéndole el Señor a la samaritana que cuando yo regenere tu alma, y esto va para nosotros, porque Dios todavía sigue regenerando mi alma, no crea que yo yo le pido a Dios, quita todo lo que no sirve dentro de mí y reemplázalo por Cristo. Porque si no lo haces, si no abres tu boca todo el tiempo, vas a ser, con todo el respeto que usted lo tiene, pero así nos mira, inútiles, siervos inútiles. Cuando yo regenere tu alma, ya no vas a sufrir más, le estaba diciendo el Señor. Cuando tú bebas lo que yo te voy a dar, nunca jamás vas a volver a tener sed. Todos esos problemas que tú tenías, ¿cómo fue que el Señor la descubrió a la samaritana? Cuando le hizo aquella pregunta y descubrió todo lo que en su vida pasaba, la intimidad de ella. ¿Y qué hizo después? Cuando tomó de la agua que Dios le dio, fue a predicarle a los de su raza lo que Cristo había hecho con ella. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado hermano, mi amada hermana? Que cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, anhela tantas cosas que no alcanza, y ¿sabe qué pasa? Termina frustrándose. El que no tiene a Dios en su corazón, el que no conoce a Dios, el que lo rechaza, se frustra. Pero ¿sabe cuál es la mayor desgracia del hombre cuando no tiene a Dios en su corazón? Alcanzar lo que anhela solo para llegarse a dar cuenta tarde o temprano que eso no le provee satisfacción permanente ni ningún beneficio. ¿Y qué hace? Se frustra más, pues. Se frustra más. Porque el Señor dijo, el que volviere a tomar de esta agua, de la que da el mundo, volverá a tener sed. Porque esa agua está contaminada. Pero esta
sacia la sed que hay en el alma, llena el vacío, da salud en el alma, limpia el alma, regenera el alma. Porque no hay en este mundo ningún manantial que pueda saciar la sed que existe en nuestra alma, amados hermanos. No lo hay. Solamente Dios puede llenar el vacío, sí o no. ¿Sabe cuál es el problema? Y hasta de los cristianos también. Que se nos olvida. Y no vamos en busca con esa sed de siempre. Bueno, por los que estamos aquí. Usted está aquí porque tiene sed del Señor. Si no, no estuviera aquí. Pero yo conozco hermanos que han decidido no venir a la iglesia y que se avientan los servicios por internet y creen que esa es la sed que tienen por buscar a Dios. Creen que por poner una cosita espiritual ahí en Facebook, con esa la tienen hecha. Déjeme decirle que no. La sed y la búsqueda de Dios se representa cuando nos reunimos aquí y buscamos a Dios. Solamente Dios puede llenar el vacío que hay en nuestras almas. Y si todavía, amado hermano, tú amigo que nos estás visitando y que no conoces muy bien a Dios y no lo has encontrado, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que Dios va a comenzar a limpiar tu alma. Como lo hizo conmigo, como lo hizo con muchos de los que están aquí. Es mejor que comiences a hacerlo, porque así como el siervo brama cuando tiene sed en busca de las corrientes de las aguas de ese manantial, ese río, así debe ser tú y yo, clamando nuestra alma en busca del Dios vivo, del Dios de tu salvación, tu roca, tu salvador, tu médico, tu amado, tu salvador, aquel que murió por la cruz. ¿Quién es? Yo creí que iba a darle aplausos al Señor de contento usted, hombre. Y esa agua bendita se llama Jesús. Solamente Él pagó el precio porque nosotros podamos estar en Él. Y no hacerlo como terminó haciendo el rey Salomón. Porque mire, el rey Salomón se alejó mucha parte de su vida de Dios cuando desvió sus ojos y su corazón de Dios. Todo se lo dio Dios. Todo. Sabiduría y después vino lo demás. Pero terminó buscando su felicidad en el supermercado del mundo. Y así nos pasa a varios de nosotros. Dios te sacia la sed, te bendice. ¿Y qué pasa? Te vas al manantial de allá afuera y empiezas a beber del agua que da el mundo y vuelves a contaminarte. Y después te pasa lo que pasa en el segundo paso. Mire, Salomón lo tenía todo, pero le fue muy mal, ¿sabe por qué? Porque fue y tomó del agua del manantial del mundo. Cuidado, cuidado. Primero comenzó buscando en la sección, en el departamento de filosofía. Porque la filosofía en el nombre cree que con eso va a limpiar su alma, ¿sabía usted? Y algunas veces somos muy filósofos y muchos se quieren a hacer eso, como por ejemplo, voy a donar tanto dinero a los pobres, voy a ir a darle a comer a los pobres, haciendo obras de misericordia, haciendo obras sociales para cubrir disque y poder callar y matar lo que la conciencia les dice cada día: eres mal esposo, eres mal hablado, eres adúltero, eres ladrón. Con eso quieren acallar lo que hacen en su vida. Por eso usan la filosofía. En lugar de buscar el vacío que hay dentro de ellos, lo quieren cubrir con eso. Y muchos lo hacen. Mire,
Terminó mal Salomón. No halló nada en la filosofía. Y luego buscó en la sección de los placeres, mire. ¿Cuántas no tuvo ese? ¿Cuántas mujeres? 1000 por todas. Hombre, si con una se la lleva bien difícil uno, imagínese ese tipo. Y después buscó en el entretenimiento, no halló nada. Hay muchos que quieren hallar el vacío que tienen dentro de ellos, se van a los deportes, a hacer cosas, ahí con las Chivas del América, todos lados. Creen que yendo a eso se les va a olvidar lo que siente el alma por dentro. Y finalmente entró en la sección de las posesiones. Y cuando lo había probado todo, Salomón, frustrado y decepcionado, concluyó diciendo, cuando lo llevó a cabo el libro de Eclesiastés, donde dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por mucho que te quieras esforzar en este mundo por querer lo que tú quieres, sin la sabiduría de Dios, todo va a ser vanidad. Debajo de la tierra, dijo Salomón, todo es vanidad. El hombre se esfuerza, trabaja más de las 8 horas todos los días y trabaja y se puede, y si tuviera otras 2 manos, trabajara toda la semana. Y sí los hay, sábado y domingo, pero todo es vanidad. Mire, si yo trabajaba en un restaurante que trabajaba sábado y domingo y me costaba servirle a Dios, pero tuvo Dios que tratar conmigo, porque cuando te están pagando bien es bueno. Yo era supervisor de 12 restaurantes y buen billete cada 15. ¿Y usted qué quería dejar ese dinero? Pero cuando vi que mi vida se estaba yendo y estaba seco espiritualmente, me llevó al desierto el Señor. Número 2, la sed del alma que está seca. Dijimos que la sed del alma que está vacía, ahorita la sed del alma que está seca. Es aquella que encontró el manantial y bebió de él, fíjese bien. Y son aquellos que encuentran el manantial y beben de él, pero por diversas razones no llegan a experimentar el verdadero alivio y la bienaventuranza ni los beneficios de la presencia de Dios en su vida. ¿Y qué hacen? Me voy de la iglesia. Beben y como que se empacharon, no les cayó bien el agua esa. ¿Sabía usted que hay gente que cuando viene a la iglesia comienzan, y esto está representado en la Biblia, que hay algunos vienen bien pompeados y comienzan a beber del agua que Dios les dio? Y no es que Dios se llegue a apartar de ellos, sino que Dios prueba los corazones. A todo aquel que viene a la iglesia, Dios lo va a probar el corazón. Porque estamos en casa ajena. ¿De quién es la casa? De Dios. No el edificio, la iglesia, la presencia de Dios está aquí. Y esta es la casa de Dios. Donde se reúnen los hermanos, allá es la casa de Dios. Nuestros hermanos católicos, ahí es la casa de Dios. Y es mejor que se porten bien todos. Y mire, cuando usted esté en la casa de Dios, es mejor que aprendamos a percibir la presencia de Él. Es que algunas veces no podemos llegar a percibir la presencia de Dios como en otras ocasiones y todo porque algunos cristianos están bebiendo más de la fuente del agua allá afuera, como dije, de esas aguas resecas de la que el mundo te ofrece, y toman menos de la fuente de agua viva, que es el Señor, es Dios. Por eso es que algunas veces, cuando Dios prueba los corazones, digo, hay algunos que beben de esta agua y se empachan, les cae mal el agua, porque a lo mejor no era para ellos. Y pasaron como han pasado muchos
en todas las iglesias. Vienen, sacian su sed y se van. Se olvidan de Dios. Dios los sacó de algún problema, se van y se olvidaron de Dios. Esa es la sed del alma seca. Se vuelve seca, reseca el alma después. El mundo te ofrece menos, pero Dios te va a ofrecer más de la fuente que Él tiene, y eso nos pasa cuando nos descuidamos de buscar a Dios, de buscar su presencia, de estar sedientos de Él. Nos afanamos más en las cosas de este mundo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos afanamos. Yo me afané mucho por 20 años, ganando buen dinero, viviendo bien, vivo bien, no me hace falta nada. Pero el dinero, mire, nos afanamos más en las cosas de este mundo y descuidamos su comunión con Dios. Pero tarde o temprano iremos sintiendo cómo nuestra alma va tornándose agrietada y reseca. Jeremías dijo en el capítulo 2 acerca de cómo Dios estaba espantado, Dios, mire, de cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios y yendo en busca de otros manantiales, llámese eso, otros dioses, sabiendo que Jehová era el único que los saciaba de esa resequedad que ellos padecían. Dios los bendecía y mire lo que pasó. Jeremías capítulo 2, el versículo 12-13. Mire, Dios se espantó y dijo: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y número 2, cavaron para sí cisternas, llámese pozos, rotas que no retienen agua. Cuando tú sustituyes a Dios por otras cosas, estás cavando cisternas tú solo, sabiendo que el agua de vida, aquella que nunca te dará sed. Eso pasó con el pueblo de Israel. El Señor estaba espantado que después de que los había alivianado, los había sacado adelante, se tornaron a otros dioses, abandonaron a Dios, se fueron en busca de otras manantiales. ¿Nos pasa a nosotros así, sí o no? Descuídate y vas a ver que cuando vengas a ver va a estar tu alma vacía, reseca y quebrantada, y no vas a hallar la puerta. Que cuando te hablan del evangelio, te hablan de la palabra, más te vas a estresar, porque tu conciencia te va a decir: ahí estabas bien y mira cómo estás ahora. Número 3, la sed del alma satisfecha. Esta es la que ha sido satisfecha por Dios, satisfacida por Dios, y siente una continua sed de Dios ahora que ha sido satisfecha. Mire qué bonito, el gran beneficio. Es aquel cristiano que ha gustado y experimentado el continuo beneficio de la voluntad, la misericordia y el amor en su vida experimentado a través de Dios. Este cristiano del que vamos a hablar, solo pasa en el cristiano regenerado, el nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevos hay aquí? Y el que no dijo amén, póngase las pilas. Sorpresas. Esto solo sucede para los que son nacidos de nuevos. El que la sed del alma satisfecha, aquel que está relleno de Dios, que está lleno de Cristo, y dice: no, voy para el culto, voy para el servicio, no me lo pierdo. No, que bajo, no, nada, me voy para la iglesia.
Voy sediento, quiero más. Yo quiero más y más y más. Hoy busco tu vida, Señor, para darte más y más y más de mí, y que tú me des más de ti. Ese es el agradecido, es el que todo el tiempo está agradecido en las buenas y en las no buenas. Le está lloviendo, pero dice: yo me voy para el culto, yo me voy a alabar a Dios, yo voy a levantar manos, yo voy a ir a cantar. ¿Qué me voy a quedar haciendo aquí en la casa? Con el dolor de los presentes que nos estén mirando ahí en las redes, que no vienen. Pero así pasa. Pero mire, estos son los beneficiados. ¿Cuántos de esos hay aquí? Todos, digan, porque todos estamos aquí. Somos los que queremos más y más agua. Y dice que es el cristiano que ha experimentado el continuo beneficio de la voluntad, la misericordia, el amor de Dios en su vida, y es cuando quiere más y más de Dios. De ese cristiano que dice en su oración: oh mi Dios, he gustado tu bondad y me ha satisfecho, pero al mismo tiempo estoy sediento por más de ti. Dame más, dame más. Y el Señor te va a dar de Él. Estoy listo para más. Quiero más de ti. Pero para que el Señor te dé más de ti, tienes que rendir tu vida a Él completa, así como te lo digo. Me pasó a mí, porque yo andaba 50-50, como dicen en inglés, con un pie en el mundial y con el otro aquí. Y me dijo: ¿te sometes a mí? O te quedas afuera o te metes, pero conmigo no vas a jugar. ¿Cuántos quieren más de Dios? Qué bueno, qué bueno. El hombre que no está regenerado por Dios es aquel que no le interesa buscar a Dios, el que no se deja tratar por Dios, el que no deja que Cristo forme su carácter en él. Ese nunca va a tener sed, ni va a estar interesado en buscar a Dios, para nada. Para terminar, Romanos 5, del versículo 10 al 13 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ninguno. ¿Usted cree que yo quería buscar de Dios cuando no lo conocía? No, hombre. Y enfrente de mi casa vivían los aleluya, y yo no les hacía nada. ¿Qué voy a hacer yo andar gritando como loco? Decía yo. Pero mire, loco, aquí está, mire, por Cristo. Me alcanzó la misericordia de Dios. Sí, esa locura, decía Pablo. Y esa es la razón que el hombre sigue buscando hasta el día de hoy, ese anhelo de tener algo que satisfaga su placer, que llene el vacío que hay en su corazón, esa paz en su alma, esa sed de justicia, que media vez no crean en aquel que vino y murió por todos los seres humanos en la cruz para darles vida y vida en abundancia y salvación. Nunca vivirán en paz. Nunca. No van a vivir en paz. Usted los podrá ver allá afuera todos en París, con tremendas cadenas de oros, en grandes carros y todo, pero no tienen paz ni felicidad. Tienen vacía el alma. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Cuando escuché esto yo por primera vez, yo dije: ¿cómo es esto pues? Y luego dice Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando te llenas de Dios, cuando te embotas del agua de vida, nunca jamás vas a tener, o sea, te constituyes más de la palabra aquí y aquí. Nunca vas a tener sed espiritual nomás. Vas a poder resolver tus problemas, vas a tener sabiduría para dominar para poder ejercer tu rol como esposo, como marido, como padre, como hijo, de todo.
Y eso me pasó a mí. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que yo quería venir a Dios? Hombre, si la tenía bien suave allá en el mundial. Tenía 3 carros, tenía 2 motos, hasta una de esas, ¿cómo les dicen? Jet ski. No, me la daba de millonario. ¿Y sabe por qué decía yo? Como ganaba bien. Decía yo, no, pues yo nunca tuve esto. Yo era pobre allá en mi país. Y hoy sí me voy a dar gusto. Pero de todas esas cosas me sacó Dios. Porque ¿qué dijo Salomón? Todo es vanidad. Todo. Si vas a saber vivir las riquezas que Dios pueda darte, las vas a saber vivir con sabiduría y con el temor a Dios, y ahí nada, no hay problema. Porque te vas a aprender a despojar para poder bendecir a otros de lo que Dios te dé. Esa es la clave. El Señor dijo, no olvidándose de las viudas ni de los huérfanos. Pero hay algunos que somos, como dijo aquel de la banda del ¿qué? Y ganamos bien y se nos olvidan los que tienen necesidad. Y yo era uno de esos. No, yo era uno de esos. Y no soltaba, pues. Pero cuando vino la abundancia de agua en mí, comprendí. Terminamos. El Salmo nos recuerda la importancia de anhelar a Dios, nos enseña a confiar en Él, nos invita a alabarlo a Él, nos anima a buscarlo a Él todos los días. ¿Está usted en medio de su desierto por alguna circunstancia en la vida en estos momentos? Dele gracias a Dios. Pues solo así va a descubrir la necesidad que usted tiene en el Señor. No se queje, no se desespere. Hagamos como David, busquemos de Dios apasionadamente al amanecer. Lo invito en la mañana, en la madrugada, ponga la alarma, despiértese un poquito más temprano y cuando se despierta dice, God's time, tiempo de Dios. Así lo hice yo. No, pregúntele a mi esposa. Cuando menos entendí, amor, tiempo de Dios. ¿Seguirás buscando y saciando tu sed en los placeres que este mundo te da? Piénsalo bien. ¿Seguirás buscando las manantiales y los ríos apestosos y contaminados que el mundo tiene según de él? Mire, una cosa te voy a decir. El diablo te pone la trampa, pero no te va a dar el mundo, porque el mundo le pertenece al diablo ahorita. Él te pone la tentación para que caigas en su trampa. Pero no te creas, muchos dicen, voy a tener todo lo que... Mentiras. Satanás fue hecho para destruirnos y Dios lo permitió así. Así es que deleitémonos en el Señor. Deleitarse en el mundo te da pura basura, puro producto de mala calidad. Solo Dios te da lo mejor. Póngase de pie. ¿Cambiarás el beneficio tan grande de la gloria de Dios, amado hermano, por las boberías pasajeras de este mundo? Para nada. El que pone sus ojos para atrás no es digno de mí, dice el Señor. El que voltea a ver para atrás y se echa para atrás. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Cierre sus ojos, hable con el Señor en sus mismas palabras. Señor, tengo sed de ti, de tu presencia, de tu amor. Ayúdame, Padre, a buscarte con todo mi corazón, a no dejar de anhelar tu luz en la oscuridad de mi vida, Señor. Dame la gracia para saber que solo en ti voy a encontrar la verdadera satisfacción y la paz que el mundo no me puede dar. Estoy cansado de las mentiras, Señor, del mundo. Estoy cansado de todo lo que me ha sucedido en el mundo. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Todo mi ser te anhela, Señor, así como la tierra seca y árida
Así está mi alma de sedienta por ti. Señor, dame de beber de tu manantial, porque tú eres el único que puede darme la verdadera agua para saciar esa sed que paso por dentro, esa necesidad que hay en mí. Mi corazón te busca, Señor. Yo soy el que aguarda por tu misericordia cada día. Por eso hoy vengo humillado ante ti, porque así como el siervo brama por las aguas, así quiero bramar, Dios, clamando por mi alma, a ti, Señor, por el Dios vivo, por el Dios de mi salvación. Guíame, Señor. Gracias por tu bendita palabra esta noche. Llévanos con bien hasta casa. Guárdanos en el camino, que durante el trayecto de cada semana tus manos, Señor, nos cuiden. Guárdanos en los huecos de tus manos. Tus ángeles acampen alrededor de nuestras vidas, Señor, y cuídanos como las niñas de tus ojos, Padre. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo problema, de cualquier enemigo que quiera venir contra nosotros. Que al manejar nuestros vehículos, Señor, tú estés presente. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Nos despedimos sabiendo que tú te quedas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos siempre. Y el pueblo de Dios dice, puede darle una ofrenda de aplauso al Señor. Bueno, llévese esta palabra en su corazón, meditémosla, leamos los salmos. Hay un lugarcito allá afuera donde de convivio, los que quieran tomar cafecito, ahí estamos. Bendiciones a todos.